Pues muy buenos días a todos y bienvenidos a nuestro seminario de cada viernes de la Academia de Ecología de Zonas Áridas del CIBNOR. El día de hoy tenemos una gran invitada y conocida desde hace ya muchos años, a la maestra en Ciencias Griselda Montiel Parra, de la Colección Nacional de Ácaros del Instituto de Biología de la UNAM, la colección más grande de ácaros que hay en el país. Antes de comenzar, me gustaría hablar un poquito de la semblanza académica de la maestra en Ciencias. Ella es curadora técnica académico titular B de la Colección Nacional de Ácaros desde el 2004. Efectúa trabajo de campo y actividades curatoriales de material acarológico y de grupos afines tales como miriápoda, tardígrada y onicófora, así como su incorporación, mantenimiento y base de datos. Actualmente coordina estudiantes de estancias temporales en la Colección Nacional de Ácaros. En marzo del 2023 fue nombrada curadora técnica de la colección. Es responsable de las visitas guiadas a la Colección Nacional de Ácaros, así como de los eventos de divulgación y extensión sobre arácnidos y panartrópoda. Ha dirigido tesis de licenciatura y es tutora del posgrado de Ciencias Biológicas de la UNAM. Ha participado en la organización de eventos académicos, así como cursos y talleres sobre diversidad, biología, colecta e identificación de ácaros, otros arácnidos y tardígrados. Colabora actualmente en proyectos de investigación y ha publicado 16 artículos científicos, así como 11 capítulos de libros, 24 trabajos en extenso publicados en memorias de congreso, un manual y 15 publicaciones de divulgación. Y sin más preámbulo, Gris, te doy la más cordial bienvenida. Cuando gustes comenzar, adelante, por favor. Ok, pues muchas gracias, doctor Alejandro. Pues para mí es un placer platicarles un poco sobre el trabajo que realizamos en la Colección Nacional de Ácaros y los aportes no solamente al estudio de este grupo de artrópodos, sino otros animales que, bueno, vamos a ver durante la charla que ya hemos estado impulsando desde hace varios años. Bueno, voy a iniciar hablando, siempre que hablamos de ácaros, pues no podemos dejar de hablar de la doctora Anita Hoffman. La doctora Anita Hoffman, pues, que es considerada impulsora del estudio de los ácaros en México, principalmente, pero también de otros grupos de arácnidos. Gracias a ella, se fundó el primer laboratorio de acarología en Latinoamérica, que se encuentra en el Instituto Politécnico Nacional, y fundó un segundo laboratorio en Facultad de Ciencias. Ella siempre tuvo una estrecha relación con el Instituto de Biología. Aquí podemos ver una fotografía cuando el Instituto de Biología tenía como sede la Casa del Lago en 1929. Ya estaba colaborando precisamente porque pues el doctor Carlos Hoffman, que era su padre, trabajaba en el Instituto de Biología y por supuesto pues siempre lo acompañó tanto a las colectas y el estudio de varios animales, sobre todo arácnidos, que en el caso del doctor Carlos Hoffman pues hizo las primeras monografías de alacranes de importancia médica para México. En 1991, la doctora Anita Hoffman decide donar el material de su colección al Instituto de Biología. Aquí está una fotografía cuando se hace oficialmente esa donación, la cual incluye pues muchas laminillas microscópicas que contenían todo este material que ella a lo largo de toda su trayectoria había recopilado, lotes de garrapatas en alcohol por ser los ácaros más grandes, así como 20,000 publicaciones, tanto sobre tiros como libros. Aquí una imagen de cómo fue entregado ese acervo en esa época. Y en 1993 ella con más detalle publica en estas publicaciones especiales del instituto todo el acervo o todo el material tipo que dona en su colección, que contiene principalmente ácaros, pero también encontramos varios otros órdenes de arácnidos como son alacranes, opiliones, arañas, pseudoescorpiones y otros grupos que más adelante vamos a retomar. El Instituto de Biología justamente en unas próximas semanas cumple 95 años. Fue fundado en el 9 de noviembre de 1929 y uno de sus objetivos principales está orientado al conocimiento de la biodiversidad de México. El conocer la composición, los orígenes, la distribución y los usos que tiene tanto la flora, la fauna y los hongos. Y también se ha encargado de formar, enriquecer y custodiar
y el estudio de colecciones biológicas, que en el caso de zoología, pues está conformada por 10 colecciones zoológicas, entre ellas está presente la colección nacional de ácaros. Una vez que la doctora donó su material al Instituto de Biología, pues en ese tiempo no había un acarólogo responsable que pudiera hacerse responsable de ese material. Entonces se incorpora como investigadora la doctora Tila María Pérez, que fue alumna de la doctora Hoffman, y ella es especialista ya en ese tiempo de ácaros plumícolas. Se incorpora al instituto para hacerse cargo y empezar a trabajar con ese acervo que había donado la doctora Anita Hoffman. Además, ella también contribuyó con un acervo muy importante, casi 5,000 laminillas, que contenían principalmente ácaros, de los cuales ella es especialista, ácaros asociados a aves, asociados a pericos principalmente, tubos con ácaros que estaban en alcohol, y lo más importante es que material tipo que hasta esa fecha ella ya había publicado 10 géneros y 31 especies de especies nuevas para la ciencia. Durante esa época, bueno, cuando inició, pues era un laboratorio de acarología. Esta es una fotografía del primer equipo de trabajo en esa época, que además de acarólogos, también había algunos, si ven aquí muchos caras conocidas, de muchos estudiantes que en esa época entraron al laboratorio, pero no a trabajar con ácaros, sino con otros grupos de arácnidos como son alacranes y arañas, y que afortunadamente en la actualidad algunos de ellos ya son investigadores que están en diferentes centros educativos. Y bueno, en el Instituto de Biología se registran ya oficialmente las colecciones nacionales, y la doctora Átila, decide registrar de manera independiente la colección nacional de ácaros y la colección nacional de arácnidos. Este es el documento que las avala como colecciones nacionales, que fue entregado en esa época, el 4 de noviembre de 1997. Ella es nombrada curadora de ambas colecciones, y un trabajo muy importante que hizo en esa época fue empezar la sistematización de todo el material tipo en bases de datos. Posteriormente, en el 2021, nos dan una nueva sede y nos mudamos a esta sede, que en la actualidad estamos ubicada al Nexo o al Jardín Botánico Exterior. En ese tiempo, tanto la colección de ácaros como arácnidos estaban en un mismo espacio, y es en el 2004 que se incorpora el doctor Oscar Franke, que es nombrado investigador y curador de la Colección Nacional de Arácnidos, y una servidora, la cual es nombrada técnica de la Colección Nacional de Ácaros, pero pues por mucho tiempo también presté apoyo técnico a la Colección Nacional de Arácnidos. En 2008, afortunadamente, la Colección Nacional de Arácnidos se independiza, le dan ya sus espacios, y bueno, podemos decir que esta es una de las primeras grandes contribuciones que hace la Colección Nacional de Ácaros, dar origen a una nueva colección que con el trabajo del doctor Oscar Franke, pues se fortaleció, se enriqueció muchísimo el acervo de otros grupos de arácnidos, y también la formación de muchos especialistas que en la actualidad se encuentran tanto en instituciones nacionales como algunas en el extranjero. El doctor se jubila en el 2021, y en la actualidad es asignado como curador el doctor Edmundo González Santillán, el cual, bueno, en la actualidad, como también tuvimos la fortuna que este año nos dieron más espacio, porque las colecciones de vertebrados se mudaron a una nueva sede, que es el Pabellón Nacional de la Biodiversidad, y todas las colecciones de invertebrados tuvimos la fortuna de poder obtener más espacio, y entonces el doctor Edmundo se encuentra en este momento realizando un inventario de todo el acervo. Bueno, el objetivo principal de la Colección Nacional de Ácaros es constituir una verdadera colección de referencia sobre la diversidad de ácaros en México. Nuestro acervo actual es de 65,000 ejemplares. Tenemos material tipo de casi todo, no casi, de todos los grupos
órdenes de arácnidos presentes en México. Tenemos 3 colecciones asociadas a este acervo de otros grupos de animales, una colección de divulgación y hasta por el momento todavía está en custodia el material tipo de arácnidos recopilado desde la donación de la doctora Hoffman hasta la gestión del doctor Oscar Frank. Y bueno, esta colección se puede considerar joven, tenemos 33 años desde su fundación, y es joven porque si la comparamos con otras colecciones de vertebrados, por ejemplo mamíferos, pues mamíferos este año cumplió 76 años. Y bueno, en este año tuvimos la fortuna de que se incorporara oficialmente ya el doctor Ricardo Paredes León. Él es especialista en taxonomía sistemática de ácaros asociados a anfibios y reptiles, así como de estudios de filogenéticos. Y bueno, aunque el doctor Ricardo desde su tesis de licenciatura ha estado en relación con nuestra colección, bueno, ahora es una fortuna que ya sea investigador, parte del equipo de trabajo de la colección y bueno, por supuesto, pues se va a seguir enriqueciendo esta línea de investigación. En la actualidad somos el repositorio más importante de la biodiversidad de ácaros en México. Nuestro trabajo principal está centrado en la taxonomía y sistemática, en distribución, las interacciones con sus diferentes huéspedes, así como el estudio de algunas ácaros de importancia médica. Otro objetivo importante es la formación de recursos humanos, no solamente aquí en la UNAM, sino que también brindamos apoyo a muchos universitarios de otros centros educativos del país. Y bueno, tenemos ya varios años que a una iniciativa del instituto ha impulsado la divulgación científica para difundir el conocimiento de estos grupos, no solamente en la comunidad universitaria, sino también para la sociedad mexicana. Estos animales, pues, son microscópicos, entonces, pues, mucha gente no conoce o no tiene la dimensión de en dónde pueden estar, el tamaño que llegan a tener, porque, pues, la mayoría son microscópicos. Si han oído en la televisión, en el radio, en los periódicos, que, pues, los ácaros que están en nuestros colchones. Sin embargo, bueno, en la actualidad se conocen alrededor de 66,000 especies de ácaros. Esto en 2018 menciona que los ácaros constituyen aproximadamente el 20% de los artrópodos a nivel mundial y las estimaciones de diversidad van desde 1 millón de especies hasta menos de 1.500.000 especies. En esta imagen, la biomasa está representada por la diversidad de los diferentes grupos, no tanto de vertebrados como de plantas, y es de notar que en el caso de los ácaros, pues constituyen el segundo grupo más diverso, o arácnidos, el segundo grupo más diverso después de los insectos. Es muy posible que la diversidad pudiera también ser mucho mayor al de los insectos, sin embargo, creo que en esta área del conocimiento, pues hay menos gente interesada, quizá por el tamaño tan pequeño, pero si tuviéramos mucho más acarólogos, yo creo que la diversidad sería mucho mayor y superaría a la de insectos. Para México, Ponce Saavedra y colaboradores reportan 3.093 especies de ácaros, de toda la clase arácnida, pues es el grupo más diverso hasta el momento, y bueno, que representa el 5.52% de la diversidad de arácnidos y el 4.6% en cuanto a la diversidad a nivel mundial. Estos son los diferentes grupos de ácaros que hay presentes en México. Es de esta misma publicación y bueno, solamente no está presente el orden Holotírida. Sin embargo, creemos que por la literatura y los registros que hay en otros países, es muy probable que esté también en México. Sin embargo, no hemos tenido la fortuna de encontrarlo. Y bueno, hasta este año pues hubo 2 grandes recopilaciones sobre ácaros del suelo, los oribátidos y ácaros acuáticos, y entonces la diversidad hasta el momento es de 3.317 especies.
En nuestra colección, bueno, nuestro trabajo principal es la colecta, la preparación, la preservación de los ejemplares, el intercalado y la catalogación, pero también brindamos atención a usuarios no solamente universitarios, sino también público en general, porque es muy común que mucha gente nos llame por teléfono o nos pida información acerca de los ácaros del polvo. Voy a cerrar la ventana porque hay mucho ruido, permítanme. Bueno, atendemos a público en general, hacemos préstamos, recibimos donaciones o también realizamos algunas donaciones para algunos centros escolares. Trabajamos bases de datos, hacemos la interpretación, descripción de especies, prospección de algunas áreas y estudios filogenéticos. Esta es la manera que está preservada la mayor parte del acervo, laminillas, un ejemplar por cada laminilla. Y esto que observan aquí, pues es parte de la colección que fue donada en 1991, que correspondía a la doctora Anita Hoffman. Los ácaros más grandes, como las garrapatas, están conservados en viales con alcohol. Tenemos también algunos viales que contienen ejemplares que fueron extraídos de algún huésped, pues sea un mamífero, un ave, y pues por supuesto no montamos todos los ejemplares, ¿no? Porque en algunas ocasiones, por ejemplo, hemos tenido escarabajos que tienen hasta 2000 ácaros, entonces no se montan todos, pero se conservan adecuadamente. Últimas fechas tratamos de traer muestras de suelo para procesarlas en embudos de Berlés y entonces pues el material no se separa porque es una labor titánica, pero sí podemos ir a revisar estos frascos y sacar el grupo de interés y que vayamos a estudiar y un acervo fotográfico con diferentes técnicas de microscopía, ¿no? Y también de ejemplares en campo. La representación geográfica es de 32 estados y 75 países, muchos de ellos de vida libre, pero también gran parte de ácaros asociados a vertebrados, a plantas y hongos. Curiosamente, ven muchos puntos en otros países. Este acervo principalmente se trata de ácaros plumícolas que logró conseguir la doctora Tila con varios de los especialistas con los cuales ella colaboró y que, bueno, donaron ese acervo a nuestra colección, pero pues de México, digamos que también está bien representada. Entonces, nuestro acervo principalmente es ácaros plumícolas y como dato curioso, les puedo mencionar que nuestro ácaro más antiguo fue colectado en 1865 y pertenecen a ácaros de aves asociados al guacamayo cubano, que es una especie de ave que ya está extinta de Cuba y que, bueno, se lograron estudiar los ácaros plumícolas y por supuesto que estos ácaros también podrían considerarse ya extintos en la naturaleza. Estas son algunas imágenes de todos los grupos que tenemos en la colección, de los dos superórdenes. Estos son los datos en cuanto a ejemplares y diversidad. Y bueno, nada más para mencionarles algunos ejemplos, es que, por ejemplo, en el caso de Opilia cáridos, que se conocen alrededor de 8 especies descritas para México, pues tenemos nosotros todo el material tipo de las 8 especies y bueno, se ha incrementado porque tenemos de muchas localidades, especies que aún todavía no se definen si son nuevas. El acervo de garrapatas, de ácaros mesostigmados y de estos grupos, que bueno, aquí está el grupo que trabaja la doctora Tila, que es la curadora, y el grupo que en la actualidad trabaja el doctor Ricardo Paredes. Material tipo de todos los grupos de ácaros presentes en México. También tenemos tanto holotipos, paratipos, topotipos. Nosotros como colección nacional estamos obligados a estar perfectamente con la normatividad. Entonces, ahora en la actual ya tenemos varios años que nuestro registro anual de colección se realiza anualmente y cada vez es mucho más estricto el informe que nosotros tenemos que entregar.
Tenemos permisos de colecta, la curadora, la técnica y el investigador. Sin embargo, en nuestro permiso están amparados todos nuestros colaboradores o los alumnos que están realizando tesis de cualquier nivel en la colección. Tenemos oportunidad de tener etiquetas para poder hacer el envío o el préstamo, el intercambio. Sin embargo, en nuestro caso, porque mucho de nuestro material está en vídeo, pues es bien difícil hacer el envío a otros países. Y lo peor de todo es el regreso, ¿no? Cuando ya nos regresan el material que prestamos, pues resulta que corre mucho riesgo en las aduanas, y se puede perder. Entonces, tratamos de evitar lo más que se pueda, por indicaciones de la curadora, hacer préstamos. Sugerimos mejor que si pueden venir a consultar el material, sería mejor. Tenemos un par de años que ya la Dirección Nacional General de Vida Silvestre nos está indicando que no podemos aceptar material que no haya sido colectado sin un permiso. Entonces, en ese caso están muchos estudiantes que asesoramos de otras universidades y que quieren donar el material aquí, y resulta que, bueno, ellos casi nos prohíben no aceptarlo, pero bueno, nosotros todavía está la posición, muchas de las colecciones, en seguir aceptando este tipo de materiales, ¿no? Y bueno, en este año justamente Profepa habló con varios de las colecciones, y muchos de nosotros tenemos animales en cautiverio que llevamos a las exhibiciones. En este caso, ya Profepa ya se va a poner un poquito más estricto, y todo el material que tengamos en cautiverio y sea exhibido fuera de la institución, pues debe tener adecuadamente registrado el número con el cual se hizo ese permiso, esa recolecta de esos ejemplares y el registro de la colección a la cual pertenecen. Entonces, sí o sí, tenemos que estar actualizados con estos dos documentos. Ha hecho mucha contribución en la descripción de nuevos taxones. Hasta la fecha ha contribuido con 18 géneros y 17 especies nuevas. Aquí un ejemplo de los grupos, de las familias de las cuales se han descrito más, que se trata de ácaros plumícolas, y en este caso fue una tesis de doctorado que estudió ácaros asociados a insectos, a escarabajos de la familia Pasálide, pero también hay muchas especies, por ejemplo, esta última que describimos una especie asociada a un mamífero. La investigación central, aunque nosotros atendemos muchas solicitudes, pues nuestra investigación principal es continuar con el estudio de todos los artrópodos asociados a aves, principalmente ácaros, pero también estamos formando una colección con los otros grupos, como son pulgas, piojos, moscas o chinches. En el caso de mamíferos, también estamos, esto por las solicitudes hemos estado impulsando mucho, trabajando principalmente con asociados a roedores, a quiróptera carnívora y musarañas. De hecho, por ejemplo, aquí tuvimos oportunidad de revisar hasta una piel decomisada de jaguar, en la cual todavía, a pesar de que ya se había hecho el tratamiento de esta piel, logramos recuperar algunas garrapatas. También estamos muy interesados en el estudio de los ácaros asociados a otros artrópodos. Ya tenemos varios años trabajando con los asociados a miriápodos, principalmente diplópodos, pero pues ya hemos encontrado cada vez más familias de ácaros asociados a quilópodos. Yo en particular con los ácaros asociados a todos los grupos de arácnidos. De hecho, ya tengo registros prácticamente de todo, excepto en esquizómidos y palpígrados. Y bueno, en las últimas fechas ya los entomólogos se acercan con nosotros a que los apoyemos a la identificación de todos estos ácaros que pueden estar asociados con los diferentes grupos de insectos. Este estudio, estas líneas de investigación nos ha permitido tener mucha relación con muchas de las colecciones nacionales del mismo instituto, pero también con otras colecciones de otras universidades, ¿no? O instituciones que se acercan a nosotros para hacer esta colaboración.
Con el ingreso del doctor Ricardo Paredes, pues se le va a dar continuidad al estudio de los ácaros asociados a anfibios y reptiles, y particularmente esta familia de ácaros que se llama Trombiculidae o conocidos también como tlalzahuates, de los cuales, bueno, además de que es un grupo que todavía encontramos muchas especies nuevas, necesita hacer también muchos estudios de molecular porque hay por ahí complejos de especies, pues también tiene mucha importancia médica. De hecho, esta es una de las lesiones que a lo mejor algunos de ustedes han, han tenido cuando han salido al campo. Bueno, yo les había dicho que la doctora Hoffman, cuando donó su material, daba como más detalle del acervo que donó. Pues en esta publicación registra otros taxa que no son ni arácnidos, no son ácaros, son otros grupos de artrópodos, incluso el grupo Panartrópoda, de las cuales ella también durante su trayectoria empezó a recopilar. Tenía algunos topotipos del Suphilum myriapoda, unos ejemplares, esto les va a interesar, de ositos de agua, de tardígrados, colectados en 1994 en Sierra de la Laguna, en Baja California, y algunos ejemplares de los gusanos terciopelo, que son los Onychophora. De este acervo, aproximadamente como en el 2002, nos llegó una solicitud para preguntarnos si teníamos ejemplares, porque la gran mayoría de las especies de estos animales, el material no se encuentra depositado en colecciones de México. Casi les puedo decir que un 80%, si no es que más, se encuentra depositado en colecciones extranjeras. Entonces nos pidieron el dato, nosotros nos dimos a la tarea de hacer un inventario de lo que teníamos, de lo que nos había donado la doctora, y bueno, dimos respuesta al doctor Julián Bueno, que nos hizo la solicitud, y para su capítulo publicado en el 2004, y bueno, ahí se nos registró ya como una colección que contenía este grupo de animales. Y bueno, ese mismo año también en esta publicación somos reconocidas la colección en recopilación de las colecciones del mundo de 1000 pies. Entonces, empezamos a trabajar ya con este grupo porque el interés surgió porque empezamos a encontrar ácaros asociados a los 1000 pies. Entonces, empezamos a ponerle más atención, a colectar ejemplares, y es en el 2015 cuando oficialmente estas colecciones se registran como colecciones asociadas a la Colección Nacional de Ácaros. En la actualidad estos acervos se han incrementado muchísimo y es muy posible que de continuar de esta forma, pues van a constituir otros grandes aportes de la Colección Nacional de Ácaros, y es muy probable que se conviertan en colecciones nacionales en el Instituto de Biología, como ocurrió con la Colección Nacional de Arácnidos. Aquí, este es el reglamento del Instituto de Biología publicado en el 2022, y bueno, están registradas oficialmente estas colecciones en el instituto. También logramos ya que estos grupos se incorporaran en nuestros permisos de colecta, así es que nosotros ya podemos hacer colecta de onicóforos, de 1000 pies y de tardígrados. Como les digo, quizá el grupo que más se ha incrementado en la actualidad es Myriapoda, porque ya tenemos no solamente quilópodos, diplópodos, tenemos ínfulas, y aunque Paurópoda solamente tenemos 2 ejemplares, pero ya tenemos en nuestra colección. Todo está en base de datos, perfectamente etiquetado, y bueno, en la actualidad tenemos 5007 ejemplares de 102 especies, y material tipo, tanto para topotipos, paratipos, un holotipo, que este es de ingreso reciente, y un neotipo. Esta colección, bueno, también el avance que ha tenido es gracias al apoyo de los 2 especialistas en México, que es el doctor Julián Bueno y Fabio Cupul. Pues podemos considerar que en la actualidad es una colección de referencia de la diversidad de México, un importante repositorio del material tipo. Los estudiantes que hemos tenido han recibido el apoyo de los especialistas,
Y bueno, esto sigue creciendo porque tenemos una estudiante que parece ser va a entrar al doctorado para continuar el estudio de ácaros asociados a estos grupos. Tenemos grupos raros depositados en la colección que son bien difíciles de encontrar. Y bueno, como comerciales puedo decir que estamos muy interesados, ahorita estamos recopilando la información de polixénidos. Y bueno, pues justamente andamos buscando la única especie reportada en Baja California que fue encontrada por Balandra, pero pues que no está en una colección mexicana. Y bueno, hemos contribuido con capítulos del libro, apoyado a tesis en la UNAM y fuera de la UNAM, algunas publicaciones, el doctor Fabio que ha descrito especies y fue quien nos donó el holotipo, y con investigadores del extranjero que también nos hace solicitado material. Entonces ha sido una colección muy activa. En el caso de tardígrados, pues el primer acervo que tenemos esta es la primera publicación de tardígrados en México realizada por mexicanas, en el que se recopila por primera vez los tardígrados para el país. Ellos reportan el género Macrobiotus de Sierra de la Laguna, y también menciona algunos registros que encontraron en Morelos y en Xochimilco. Curiosamente, cuando empezamos a trabajar con este grupo, encontramos las laminillas que reporta esta publicación y estaban denotadas como holotipos y paratipos. En ese tiempo, la doctora Hoffman había pensado, bueno, que era una especie nueva, y yo creo que quería publicarla porque de hecho en la publicación ya había los dibujos. Sin embargo, no fue publicada esta especie. Y bueno, fue hasta 30 años después que se publicó el primer listado de tardígrados de México. No está contemplada este género en ese listado porque justamente solamente consideran las especies, los ejemplares que fueron identificados hasta especie y que hay una diagnosis completa, ¿no? de la especie. Entonces, ni los ipsibios que encontró en Xochimilco, ni este género están reportados en esos listados. Pero, bueno, en la actualidad para Baja California sí ya hay, en 2021, Núñez y colaboradores ya registraron tardígrados de Baja California, 2 especies. Este acervo pues ha crecido mucho porque hemos tenido estudiantes de licenciatura, estancias, colaboración con algunos investigadores, y en la actualidad tenemos 3,440 ejemplares, de los cuales tenemos muchos de ellos en bases de datos. Tenemos 3 órdenes, 14 familias, 28 géneros y 43 especies. Muchas de las especies presentes aquí están todavía en literatura gris, no se han publicado porque ahorita es bastante complejo publicar una especie nueva de tardígrados porque no solamente necesitas hacer morfometría, sino necesitas hacer microscopía electrónica de barrido, además de obtener secuencias de DNA con diferentes marcadores. Entonces, eso ha complicado un poco la situación y agilizar la publicación de las especies nuevas, porque si no cuentas con todo eso, no te aceptan la publicación. Afortunadamente para nosotros, ahorita varias publicaciones ya están en prensa, porque tuvimos que recurrir a hacer todo este estudio integrativo. Están en laminillas, también bien etiquetadas, algunos materiales en alcohol, y bueno, tenemos los musgos y líquenes de los cuales extrajimos. Este es un tamaño de muestra como ejemplo, pero no se procesa toda para estudiar los tardígrados porque una parte se utiliza para identificar los líquenes o los musgos y la otra, en caso de que no se colectaron huevos, para seguir buscando ejemplares. En la actualidad tenemos principalmente tardígrados limnoterrestres de musgo y líquenes, pero también tenemos ya dulceacuícolas recolectados en Sonora, y yo creo que a principios del próximo año ya vamos a tener una especie marina que va a ser donada por un estudiante de maestría de la Facultad de Ciencias. Tenemos colaboración con gente del herbario para que entrenen a los estudiantes para la identificación de musgos y líquenes, pero también
pues debido a que prácticamente empezamos solos el estudio de estos animales, pues hemos recibido, bueno, los estudiantes han podido ir a hacer estancias de investigación fuera y tener contacto con especialistas europeos. Esta es la representatividad actual de los tardígrados en la colección, 14 estados. El mejor sitio que hemos documentado es la Malinche, ya que trabajamos a lo largo de un gradiente altitudinal hasta la zona alpina. De aquí hay varias especies nuevas que próximamente ya están en prensa. Estos varios estudiantes de todos los niveles, no solo de la UNAM, sino también de otras instituciones. Participamos en comités de maestría y doctorado. Damos cursos en la UNAM y también es muy común invitaciones para dar en otras universidades alguna charla sobre tardígrados. De hecho, ustedes tuvieron hace un par de semanas la presentación de nuestro próximo doctor Daniel López Sandoval. Participamos dando una charla sobre el manejo de colección de tardígrados en el primer encuentro latinoamericano de tardigradología, y este es un grupo muy carismático porque hay muchos niños interesados en estos animales, hay mucha información en redes, y entonces pues también hay niños pequeños que vienen a que los asesoremos, a consultar información. Y en la actualidad hay un chico que todavía está en los primeros semestres en Facultad de Ciencias que también acude a nuestra colección. Como les digo, es muy carismático y con este grupo se ha hecho mucho trabajo de museografía en el Museo de Historia Natural, en nuestro Pabellón Nacional de la Biodiversidad. Seguido vienen a pedirnos entrevistas sobre este grupo. Entonces también esta colección es consolidada como la primera colección formal de tardígrados en la UNAM. Está formando varios recursos humanos y bueno, próximamente ya vamos a tener nuestro primer doctor en ciencias biológicas de la UNAM, que es especialista en este grupo. Es una fuente de consulta obligatoria de la comunidad universitaria y bueno, el trabajo que se hace de divulgación es súper extenso. El otro grupo, Onicófora, bueno, pues este grupo empezamos a estudiarlo porque yo ya, además del acervo de la doctora Hoffman, yo empecé a tener algunos encuentros con estos animales que son bien poco estudiados en México. Sometimos un proyecto para trabajar 3 años en busca de las únicas 3 especies descritas para México, descritas desde 1885. Y bueno, durante ese proyecto pues logramos formar la primera colección y la única colección de tardígrados de Onicófora en México. En la actualidad tenemos 296 ejemplares, un acervo fotográfico tanto de ejemplares en campo como de otras técnicas de microscopía de 7 estados de la República. También ya tenemos donaciones de otros países y tenemos una colección de docencia, ¿no? Es muy común que para las clases de artrópodos nos soliciten estos frasquitos para que los alumnos conozcan a los onicóforos. A lo largo de este proyecto, pues logramos también recabar mucha información de biología de los animales, logramos mantener en cautiverio datos que se desconocían de este grupo. Solamente logramos encontrar una de las especies ya descritas, que es la que está aquí presente, y tenemos material de especies nuevas de Chiapas y de Quintana Roo. Nos falta todavía encontrar las otras 2 especies. Hemos ido varias veces a Veracruz, que es donde está registrada, pero no hemos tenido la fortuna de encontrarlos. Un acervo que ha estado creciendo también mucho es el de los otros parásitos, que contiene principalmente insectos, tanto piojos, pulgas, estas mosquitas que son exclusivas de murciélagos y chinches. También está en base de datos. Este año recibimos la donación de un acervo recopilado por un estudiante de licenciatura sobre este grupo de mosquitas y bueno, también es consultado para otras tesis. Todo este acervo es parte del acervo de ácaros y por completo el de onicóforas ustedes lo pueden consultar en el portal de datos abiertos de la UNAM.
Hay un proyecto que esperamos que ya se fortalezca el próximo año para digitalizar toda la parte de ácaros y bueno, ya está en proceso tardigrada y esperamos que también Mirapoda ya puedan ustedes accesar al portal de datos abiertos. En el caso de la digitalización, que es un proyecto que quiere echar a andar el instituto, aquí el plan es no solamente que vean el registro, datos geográficos y taxonómicos, sino que también puedan incorporarse fotografías para que ustedes puedan, pues, identificar mucho mejor a las especies, ¿no? El trabajo de divulgación se hace con todos los grupos que tenemos en la colección. Es difícil a veces ácaros por el tamaño, pero sí lo hemos logrado. Participamos, recibimos visitas guiadas, participamos en feria, acudimos a planteles escolares y curioso que fue el año pasado que en tienda de la UNAM también hubo exhibición de las colecciones del instituto y bueno, nos tocó un día estar ahí atendiendo a toda la gente que iba a hacer su súper. Hacemos muchas actividades lúdicas, talleres infantiles, participamos en algunos cursos de verano, hacemos muchas actividades con los que los niños puedan entretenerse y bueno, también les damos información sobre estos grupos. La colección nacional de ácaros también ha participado en la organización de eventos académicos muy importantes. Aunque es viejito, pues les podemos decir que la doctora Tila estuvo a cargo de la organización del primer Congreso Internacional de Acarología que se llevó a cabo en un país latino, que fue en la ciudad de Mérida, y bueno, con una asistencia bastante numerosa. Y también en ese tiempo contribuyó mucho a la fundación de la Sociedad Latinoamericana de Acarología, de la cual ella fue presidenta. En la actualidad ya solamente está en el comité el doctor Ricardo Paredes León. Durante la pandemia surgió la idea, pues para mantener a los estudiantes activos y empezamos la organización junto con el doctor Ricardo, del coloquio sobre la diversidad de arácnidos y grupos afines para poder ahí incorporar charlas de mirápodos, de tardígrados, de onicóforos. Y bueno, este año pues tuvimos también participación de otros grupos. Invitamos a muchos gente que trabajaba insectos, crustáceos y bueno, picnogónidos, como verán aquí. Ha sido consecutivo hasta este año. Al principio fue en línea y bueno, en la actualidad lo hacemos híbrido, tanto presencial, porque el segundo día siempre llevamos a cabo una exhibición en el Pabellón Nacional de la Biodiversidad. Y también el año pasado participamos en el primer evento de divulgación ya masivo en el Pabellón Nacional del Instituto, con un evento que se llamó Descubriendo al Increíble Mundo de los Tardígrados. También con mucho éxito, tanto exhibición como actividades lúdicas. También tenemos nuestras redes sociales, atendemos muchas solicitudes de estudiantes o también público en general a través del correo electrónico, vinculación que hace solicitudes para visitar la colección. Y en nuestras redes sociales realmente lo que publicitamos es eventos académicos, publicaciones que consideramos importante porque pues nos llevaría mucho tiempo estar ayudándolos a identificar fotografías, ¿no? A veces nos llegan por correo, pero en el caso de ácaros es bien difícil, si no mandan una buena fotografía, hacerles una identificación, ¿no? A veces solamente hasta a nivel de familia podríamos ayudarles. Entonces, sí, no tenemos tanto ese trabajo de hacer identificación a todo el público como lo hacen otras páginas, ¿no? Y bueno, ya casi para concluir, pues les puedo decir que en general los ácaros están en todas partes. En estos recuadritos, bueno, círculos azules son los grupos que nosotros trabajamos en la actualidad aquí en la colección.
Pero a pesar de que son muy diversos, que están en todas partes, en mares, en ríos, a nivel del suelo, en los diferentes perfiles del suelo, altas en altitudes, en aguas termales, asociados a prácticamente todos los vertebrados, incluyendo el hombre. Sin embargo, pues se sabe que muchas de estas especies están en riesgo porque eh, enfrentan el riesgo de una coextinción, porque si desaparece su huésped, pues obviamente va a desaparecer las especies asociadas a ese huésped, entre ellas los ácaros y otros artrópodos. Se ha visto que estas relaciones que pueden establecer incluso con plantas, como es el caso de estos ácaros de la familia Aerofide, que ya también se ha visto esa tendencia hacia la coextinción. Bueno, pues eso afectaría porque no conocemos en general todavía la diversidad presente en México. Eh, eh, Anita Hoffman propone, o sea, hace una estimación de que en México hay 4.500 especies. Ya vamos en las 3.100. Sin embargo, pues aunque ya casi alcancemos esas estimaciones, todavía nos falta mucho trabajo por hacer. Y no solamente los que tienen asociaciones, también por todo la deforestación, el cambio del uso del suelo, pues ha provocado que mucha fauna de ácaros que está presente en suelos también desaparezca, ¿no? Este es un ejemplo de especies de mesostigmados en los cuales pues se recopilaron alrededor de 55 años y 93 especies, y muchas de ellas ya están catalogadas como vulnerables, extintas o en peligro crítico. Entonces, pues necesitamos más estudiantes interesados en este grupo. Pues en el caso de México también existen ácaros que habían sido registrados en cuevas, y por todas estas modificaciones que hacen para el turismo, pues también han regresado a buscar a las especies y ya no las han encontrado. Entonces, es muy probable que además que muchas de las especies asociadas a otros animales estén en riesgo, pero pues como verán hay muchos ejemplos de que también otros microhábitats ponen en riesgo la pérdida de este importante grupo. Y bueno, por mi parte es todo. Este es mi correo por si en algún momento quisieran consultarnos, tuvieran un interés en el grupo o en los otros de nuestras colecciones asociadas. Y bueno, también tenemos nuestras redes sociales por si nos quieren seguir y si les interesa alguno de los eventos académicos que llevamos a cabo. Muchísimas gracias, Cris. Agradezco mucho el seminario. Tenemos tiempo para preguntas, entonces los que estén aquí de manera presencial y también los que estén conectados en línea pueden escribir o prender su micrófono para que podamos leer sus preguntas. Por aquí ya tenemos una mano levantada, por favor. Bueno, mi pregunta sería sobre la colección, de que si hay algún riesgo de que se pierda alguna especie permanentemente, o sea, algunas de las especies más raras que al prestarla o algo que si se podría llegar a perder, o que las más raras, las especies más, por ejemplo, las que ya no se pueden conseguir, esas se quedan en la colección y ya no se mueven. O si... Bueno, parte de mi trabajo como técnica es estar al pendiente de todo ese acervo, ¿no? Mantener siempre los niveles de alcohol. Afortunadamente nuestra colección tiene unas condiciones ambientales que no necesitamos aire acondicionado, un mantenimiento adecuado en cuanto a condiciones, que eso ha permitido que mucho del material siga bien preservado. De hecho, la colecta de estos animales extintos pues fue de 1849 y todavía están muy bien para poderlos consultar. Obviamente, si alguien te lo solicita, normalmente este tipo de material tan importante, siempre tratamos de que sean estudiantes que tengan experiencia con el grupo, que sea avalado por algún investigador para no correr esos riesgos de que a lo mejor es un aficionado y quiere conocerlos. Sí, y que la consulta sea aquí en el misma colección para que podamos supervisar y apoyarlos
si no sabe usar muy bien el microscopio, si le da miedo. Y bueno, para eso también va a ser la digitalización, porque nosotros nos vamos a encargar de sacar fotografías de todas las estructuras taxonómicas importantes para poder identificar la especie. Entonces también para muchas universidades fuera de la UNAM va a ser una herramienta muy importante porque ya no van a tener que acudir a la colección a revisar el ejemplar. Ya a través de los portales y a las fotografías van a poder hacer la comparación para ver si tienen la misma especie, para ver si es una especie distinta. Entonces, por eso también el proyecto de digitalización, ¿no? Y de esta manera también tu acervo está más protegido. Y los envíos no se hace de material tipo para evitar pérdidas y eso sí tiene que consultarlo en la colección. Perfecto, Cris, muchísimas gracias. Gracias por la pregunta, gracias por la respuesta. Adelante, por favor. Muchas gracias, maestra. De hecho, yo tuve el privilegio, una vez en mi escuela, vino a visitarnos la doctora Anita Hoffman y sus colaboradoras a darnos un curso, de hecho. Y precisamente tengo un par de preguntas. La primera, ahí mencionó usted que allá por Balandra encontraron una especie de ácaro que podemos decir que es endémico. ¿Quiere decir que es el único que han catalogado ahorita como endémico en la República Mexicana? Bueno, el que yo les dije de Balandra no es un ácaro. Es un miriápodo de la familia Polixenidae. Son muy pequeños, casi, bueno, un poquito más grandes que los ácaros. Es endémico, pero no está en una colección mexicana, ¿no? Los ejemplares están en colecciones del extranjero. Nosotros queremos buscar ejemplares para, pues, recopilar esa especie endémica. Y la otra es porque estamos trabajando con el grupo. Ya tenemos nuevos registros de varios estados. Muy pocas colecciones tienen ejemplares. Ahorita nosotros alrededor ya tenemos de 70 ejemplares de esos especímenes. En el caso de ácaros, para Baja California, les puedo decir que en la colección solamente tenemos documentada ácaros asociados a aves, a mamíferos, a algunas garrapatas, y opilacárido, una especie de opilacárido que fue publicada, ¿no? Que puede considerarse endémica. Eso es lo que tenemos documentado nosotros y principalmente de islas, ¿no? Asociadas a aves acuáticas o algún ratón. Tal vez hay mucho más material registrado en suelo. De hecho, sé que hay un registro de un ácaro asociado a una araña, que fue publicado pues más o menos reciente, pero mucho de ese acervo de suelos seguramente se encuentra depositado en la colección de acarología de Facultad de Ciencias. Y disculpe, otra. Habían presentado, yo creo que precisamente su doctorante, sobre el tardígrados, y él había mostrado que no hay registro de tardígrados en Jalisco, o es porque no han hecho ahí investigación o muestreo. Bueno, ahorita el listado que tenemos de tardígrados para México son 84 especies. Sí, hay muchos estados en los cuales no se ha registrado aún. Digamos porque ahorita muchos de los estudiantes que empezaron a trabajar con el grupo están repartidos en la zona norte. Bueno, ustedes en Baja California tienen en la universidad, del Instituto de Astronomía, están trabajando en la actualidad y de ahí surgieron estos dos registros que hay para Baja California. Hay una chica que trabajaba mucho en la parte norte, Nuevo León, Tamaulipas, pero ella ya ahorita se dedica a otras cosas. El otro grupo fuerte está en Quintana Roo, trabajando con tardígrados marinos. Y en la zona centro estamos trabajando pues diferentes estados. Entonces, les puedo decir que Tabasco no tiene registros, Jalisco no tiene registros, o sea, hay varios estados, porque en realidad pues tiene muy poco tiempo que empezó el interés por estos grupos. Entonces, hay un potencial enorme para trabajar con el grupo. Yo acabo de ir a Sonora con un proyecto que teníamos allá, colectamos el ácaro acuático y estamos en busca de la única especie registrada en Sonora en un líquen. Entonces colectamos un líquen a ver si tenemos suerte, porque
especie fue colectada en 1945. Entonces, ahí está un potencial enorme, trabajar con tardígrados, prácticamente en cualquier estado de la República, ya sea asociados a musgos, a líquenes, y solamente la diferencia en Baja California es que a veces es más difícil colectarlos allá por las condiciones ambientales que hay, ¿no? Acá en la zona centro, donde llueve más, crece más musgo, líquen, a veces es más fácil. Gracias. Gracias. Ya para terminar, una última pregunta, Gris. Desafortunadamente no tenemos más tiempo. ¿Qué papel actualmente tiene la Colección Nacional de Ácaros, sobre todo con sector salud, sector médico, para este problema de riquezas tan fuerte que últimamente hemos estado teniendo en algunos estados de la República, sobre todo fronterizos, ¿no? Que ha habido problemas serios de riqueza a partir de la transmisión de garrapatas como vectores? ¿Qué tanto están involucrados ustedes como colección y también como institución, la UNAM? Mira, como colección, algo importante que apoyamos por el momento es dando cursos al sector salud. Por ejemplo, el año pasado participamos en un diplomado que se dio en Secretaría de Salud en el estado de Hidalgo. También nos llega material para apoyarlos en la determinación. Y un plan, aunque todavía no trabajamos mucho la detección de varios patógenos, justamente el doctor Ricardo tiene planes, ¿no? Con un proyecto que le acaban de aceptar, empezar a trabajar, ¿no? Pero ya hay, digamos que muchos grupos interesados en el estudio de patógenos. Hay laboratorios particulares de los cuales también tenemos relación. Yo en la actualidad trabajo en un comité tutoral de un estudiante en Michoacán que está trabajando con este tipo de temas. Y bueno, ahí tengo colaboración con gente que hace la detección, no solamente de rickettsia, sino de borrelia, por ejemplo, que produce la enfermedad de Lyme. Pero sí, es difícil. Hemos hecho intentos de trabajar con Secretaría de Salud, incluso con mastozólogos, para hacer un estudio más integrativo, pero ha sido complicado. Pero bueno, esperamos que en un futuro y que sabemos más de estos problemas de salud, pues se pueda hacer un grupo multidisciplinario para trabajar. Perfecto, Grace, muchas gracias, ¿no? Sobre todo porque es un grupo, ¿no?, de importancia médica que sí está generando problemas serios en algunas regiones del país, ¿no? Con esto terminamos el día de hoy, ya no hay tiempo para más preguntas. Te agradezco de nueva cuenta, Grace, el seminario. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y bueno, espero que alguno de los estudiantes se interese por este grupo y si quieren visitarnos, pues adelante, acá los esperamos para apoyarlos en lo que necesiten. Perfecto, pues con esto terminamos el día de hoy. Ya tienen el contacto de la maestra. Si alguien de ustedes está interesado en poder colaborar, poder trabajar con este grupo importante de trabajo, pues adelante, ¿no? Terminamos.